Hola, soy Diego Jonathan Moreno y esto es Al-Aspergiano, el canal que aclarará todas tus dudas sobre autismo y síndrome de Asperger. Bueno amigos, la última mujer que entrevistamos en este canal fue Sandra Medina, que es esta chica que ven acá. Como les había prometido en ese video, iba a traer a otra chica. Esta chica se llama María Celeste de Argentina, de Tucumán. Ella también es activista y bueno, hoy vamos a conocer su testimonio de vida, le vamos a hacer varias preguntas sobre cómo fue diagnosticada. Entonces, María Celeste. Hola, me llamo María Celeste, soy una adulta autista, soy de Argentina, provincia de Tucumán, tengo 34 años y gracias a Diego por invitarme a esta entrevista. Gracias por haber aceptado mi invitación, por estar aquí compartiendo tu testimonio. Así que amigos, si quieren conocer la historia de vida de María Celeste, les recomiendo que se queden hasta el final. No olviden que si no se han suscrito, lo pueden hacer por aquí abajo, en el botoncito rojo, es gratis. Recuerden cuando se suscriban activar todas las notificaciones en el icono de la campanita, así no se perderán de nada de lo que pasa en este canal. Y sin más preámbulo, vamos al vídeo. Bueno, María Celeste, nuevamente gracias por estar aquí. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo llegaste tú a tu diagnóstico? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo llegué a mi diagnóstico? Bueno, mi diagnóstico yo llegué en la edad adulta, después de procesos diagnósticos de mis hijos. Yo tengo 3 hijos, 2 de los cuales tienen la condición del espectro autista. Y en una de las evaluaciones que fue de mi segundo hijo, que tenían que ver con muchas preguntas, que fue demasiado extenso, yo me di cuenta que dentro de todas esas preguntas, que eran como muy puntuales para ver si el comportamiento de mi hijo específicamente, yo me encontraba como en numerosas preguntas muy identificadas, a lo cual, a pesar de que iba contestando las preguntas de mi hijo, yo como que en mi mente también contestaba por mí. Y yo se lo expresé a los terapeutas de mi hijo, a lo cual me sugirieron que me hiciera una evaluación con una persona o personal que esté capacitado en adultos, a lo cual accedí 3 meses después de eso y me hice el psicodiagnóstico con una psicóloga especializada en neurodesarrollo y a posterior hice la consulta clínica con un psiquiatra. Bueno, María Celeste, ¿tú crees que hubiera cambiado en algo o habría sido algo diferente el haber sabido el diagnóstico antes? Si yo esto lo hubiera sabido antes, cuando era pequeña, quizás sí hubiera cambiado algunas cuestiones con respecto a planteos donde yo me sentía mal o me culpaba de que no encajaba. Y muchas veces sentía que yo era la que tenía el problema de no entender o no encajar en los círculos sociales. Si yo hubiera sabido que esto tenía que ver con el autismo, seguramente no me hubiera sentido mal si no me hubiera dado cuenta que era una forma diferente de ver las cosas y de apreciar de otra manera, donde mi razonamiento lógico es distinto. Pero creo que no hubiera cambiado demasiado en cuanto a mi personalidad. Mi personalidad es la misma, no creo que hubiera cambiado por el diagnóstico, no hubiera sido igual. Pero sí de no culparme, de quizás yo sentirme que era mi responsabilidad siempre de no encajar en el entorno. ¿Tú tienes estereotipias? Y si es así, ¿cuáles? Claro que tengo estereotipias, tengo varias, pero la más visible, lo que pasa es que después del diagnóstico sí me di cuenta que mis estereotipias eran estereotipias. Para mí eran actitudes comunes y acostumbradas a hacerlas de una manera que no pensaba yo que esto se llamaba estereotipia. Cuando tuve conciencia de lo que era una estereotipia, la que más me hizo ruido, por decirlo así, porque lo hago hace muchísimo, desde que tengo recuerdos de muy niña, es frotar una tela que es específica, que está entre nylon y algodón, donde me gusta frotarla con los dedos. Incluso lo hacía para dormir desde muy chiquita y lo sigo haciendo ahora para dormir, pero también lo llevo hacia fragmentos de tela que tienen esa misma textura, a veces conmigo misma, o sea, en un bolso o en una cartera, para cuando necesito autorregularme hacerlo. O si encuentro a alguien o tengo yo una remera o una camisa con esa tela, es muy probable que cuando esté ansiosa o esperando o simplemente aburrida, lo empiece a hacer. Bueno, María Celeste, yo he visto que tú te expresas muy bien y por ahí tú me has contado que hay alguna que otra persona que te ha dicho que no pareces autista. ¿Tú qué le dices a estas personas que te dicen, oye, pero es que tú no pareces autista?
¿Qué siento cuando me dicen que no parezco autista? Bueno, siento que hay mucho desconocimiento, siento que no parezco autista porque nadie parece nada, somos cada uno únicos y siento que tiene que ver con el desconocimiento y de lo que se ha vendido durante mucho tiempo en los medios de comunicación y en los que dicen ser los que saben de autismo. Creo que hubo como siempre se lo ha romantizado o se lo ha victimizado y se ha visto siempre desde la niñez y sobre todo desde el varón. Entonces siento que cuando me dicen que no parezco autista es porque realmente no tienen a nadie cerca siendo adulto autista o simplemente está muy mal informado. Bueno, María Celeste, ¿qué desafíos crees que crea el autismo en tu persona? El desafío que más observo, o por decirlo de una manera es el único que observo realmente, porque quizás tengo más pero no me doy cuenta, es en cuanto cuando las personas dicen una cosa y hacen otra. Esta falta de coherencia entre palabra y acto hace que sí sea un desafío para mí entender a las personas, porque me resulta complicado interpretar o imaginar lo que le pasa al otro si no me lo expresa. De todas maneras, yo he podido buscar la manera de sortear este inconveniente con la pregunta. Cuando yo no estoy demasiado segura o no entendí realmente si esa persona está de acuerdo, si está molesta o no, yo pregunto. Porque por ahí las personas sobreentienden o quieren que yo lo entienda por el solo hecho que me hizo un gesto o el solo hecho que me dijo una palabra, pero realmente no siempre sucede. Y sobre todo cuando las personas dicen una cosa y hacen otra. Por ahí me cuesta mucho entender el objeto de la mentira, el objeto de la metáfora o el objeto de la comparación innecesaria o la analogía, pero sí la comprendo, sí la entiendo. He desarrollado mucho esto a través de la lectura, pero en algunas circunstancias que son un poco complicadas voy a la pregunta o a la repregunta para poder corroborarlo. ¿Tú tienes problemas sensoriales? Cuéntanos un poco al respecto. Si tengo problemas sensoriales, sí, especialmente en lo que tiene que ver con la vista y el oído. En cuanto a la vista, mi problema o mi inconveniente es la luz. No me hace bien estar en lugares muy luminosos, lo cual es uso anteojos que son fotocromáticos, estos se oscurecen y me ayudan a tener contacto visual. No suelo tener contacto visual directo, pero sí barrido de mirada y lo hago y sostengo el contacto visual siempre y cuando tenga anteojos como estos que tengo puestos, donde se oscurecen ante la luz. O sea, mi contacto visual de noche es más constante que el contacto visual de día. Con respecto al oído, por ejemplo, en lo que es el sonido, tengo un grave problema con respecto a lo que son las bombas o las explosiones que son espontáneas y sin previo aviso. Me asustan mucho y siento el sonido multiplicado de una manera muy intensa que me produce un malestar y una ansiedad exagerada. Pero no así música fuerte o un recital que yo desee ir. Sí, las bombas y lo que es Navidad y Año Nuevo yo las sufro demasiado porque son muchos sonidos al mismo tiempo que no los puedo discriminar y escucho como demasiado fuerte. Y eso me pasa desde que tengo uso de razón, con la diferencia que cuando era muy niña pensaban que porque yo era muy chica era muy asustadiza, pero hasta el día de hoy yo no he pasado ninguna fiesta de Navidad y Año Nuevo de una manera presente porque me tengo que estar en mi habitación con música fuerte y sobrellevar hasta que terminan las explosiones. O si voy a la cancha a ver un partido de fútbol, usar tapones para mis oídos y escuchar la transmisión que lo dan por radio para que aplaque un poco el sonido y taparme los oídos. Bueno, María Celeste, tengo entendido que tú eres mamá. Entonces me gustaría que me contaras cómo es ser madre y ser autista. Y respecto a esto mismo, ¿sientes que hay diferencias en cuanto al diagnóstico y prejuicios por esto de ser mujer y autista? ¿Cómo es ser madre y autista? No conozco ser de otra manera, así que ser madre y autista creo que tiene que ver con mi forma de ser. Lo que sí me parece importante es que aparte, o sea, sí soy madre y autista, pero soy madre de autistas. Entonces como que tenemos una lógica parecida en cuanto a la percepción, en cuanto al razonamiento y en cuanto a lo sensorial en muchos aspectos. Si bien somos muy distintos, compartimos por lo menos que estamos de acuerdo que cada uno en estas diferencias tiene particularidades y las podemos hablar y mediatizar para poder llevarnos mejor. Tengo una hija que no es autista, pero ella está demasiado en lo que sería el fenotipo ampliado. Ser madre fue complicado en el aspecto de que yo necesito racionalizar todo y he tenido que aprender a ser madre y yo pensaba que estudiando iba a poder aprender.
A todo esto sabemos que la espontaneidad, el cotidiano del día a día con hijos cambia constantemente. Esto no es algo que se dé de una manera matemática, lo que va a pasar hoy o mañana con mis hijos, pero lo he podido llevar bien. Creo que estoy en un buen camino. Mis hijos también hacen sus terapias, son verbales como yo. Y han empezado, mi hijo, el varón, no era verbal hasta los 6 años, pero creo que me ayudó ser autista, tener hijos autistas, para entenderme y entenderlos. Pero creo que sí, las mujeres seguimos estando en una diferencia notable con los hombres, y sobre todo cuando estamos atravesadas con una condición. Se hace un poco más complicado entender procedimientos que tienen que ver con la discapacidad, incluso de llevarlos a terapias, los tiempos y las formas en las que se encara un tratamiento. Por ahí no son los tiempos que yo manejo por mi cuestión sensorial o mi cuestión particular de mi condición. Todo está normatizado y no siempre funciona de la misma manera para nosotros las personas con autismo. Las personas autistas, perdón. Si he tenido colapsos, no. La siguiente pregunta es: ¿cómo es ser mujer y autista? ¿Sientes que hay diferencias en cuanto al diagnóstico y prejuicios? Sí, ser mujer y autista es muy diferente al hombre autista. Si bien no significa que todos son muy diferentes, pero sí en una gran mayoría, y lo he comprobado con mis hijos. Mi hija y mi hijo son muy distintos, pero en cuanto a lo que es la sociabilización. En cuanto a lo demás, creo que es idéntico. Por ejemplo, creo que nosotros las mujeres tenemos una capacidad de sociabilización o de enmascaramiento y de poder copiar comportamientos sociales mucho más que el varón. El varón es como que está más comprometido en ese área. Lo he comprobado también con amigos y pares autistas, donde siempre veo que mujeres son mucho más verbales o más verborrágicas en cuanto a hablar y más sociables, y los varones son como a veces un poco más retraídos o más tímidos, más introvertidos, pero en las cuestiones sensoriales o particulares de la condición creo que somos totalmente parecidos. Lo que sí, la mujer es mal diagnosticada justamente por esto, porque tenemos una capacidad compensatoria de disimular y adaptarnos al entorno que hace que nos subdiagnostiquen antes y mucho antes de que puedan tener la sospecha de que quizás somos autistas. Y obviamente hay un prejuicio muy grande con respecto a esto, porque cuando ven a una mujer que es verbal o que va a la escuela y estudia y termina en tiempo y forma escolaridad o trabaja y tiene estas capacidades para sociabilizar, se entiende que no puede ser autista o quizás no necesita ayuda, y realmente no es tan así. ¿Tú has tenido colapsos o tienes? Y si es así, cuéntanos cómo es que los manifiestas. Sí, he tenido colapsos, pero mis colapsos han sido sensoriales. Esto me sucede me sucedieron, mejor dicho, cuando yo estaba sin tratamiento farmacológico, sin tratamiento psicológico, en cuanto a lo que serían las bombas y las explosiones. Desde que estoy en tratamiento, yo he bajado mucho lo que sería la ansiedad, y lo he manejado con terapia de una manera de que yo pueda controlar sentirme mal ante estas cosas y mi colapso. Pero antes yo pensaba que estos colapsos, antes de saber la condición, no eran colapsos en sí, sino una falla de voluntad. Porque en realidad mis colapsos no son de exteriorizarlo, no son de gritar o enojarme, sino que me dan cansancio, sueño, desgano, y muchas veces incluso me han diagnosticado con depresión. Entonces yo generalmente asociaba que tenía algún problema en cuanto a lo emocional o en cuanto a algo particular que me haya sucedido que tenga que venir del orden psíquico. Y realmente cuando yo pude vislumbrar que yo estaba dentro de la condición del espectro autista, pude empezar a entender que cada vez que yo era expuesta a situaciones sociales prolongadas o a discusiones, o me iba a hacer un trámite, o tenía ciertos desgastes mental que me implicaba entender e interpretar a las personas, yo venía a mi casa muy cansada, muy agotada, incluso hasta con sueño, de necesitar recuperarme y dormir mucho tiempo. Cuando yo empecé a hacer terapia, comentaba estas situaciones e hicimos un comparativo y una reflexión donde cuando a mí me pasaban estas situaciones que había hecho antes. Y ahí pude llegar a la conclusión que mis colapsos eran de esta manera, depresivos, digamos. Pero no depresivo de depresión en sí, sino de que me bajaba
mucho el ánimo y me cansaba y me daba sueño, y hasta el día de hoy mis colapsos tienen que ver con eso. Si yo hice o me expuse mucho tiempo en una situación social, es probable que mi desgaste mental se reproduzca en un sueño, cansancio profundo, que mi cuerpo necesite dormir. Mi cabeza es como que necesita desconectarse. Bueno, María Celeste, ¿qué consejos darías tú a los papás, a personas que tienen dudas respecto a estar dentro del espectro? Porque esto, el diagnóstico, es un tema que hemos hablado mucho en este canal. ¿Qué consejos daría a padres o a personas que están en dudas de estar dentro del espectro? Bueno, mis consejos primero a los padres de niños dentro de la condición es que no lo traten diferente, no lo traten como algo raro. Esto no es patológico, no estamos enfermos, no nos contagiamos ni contagiamos a nadie. Tampoco traten de normalizarlo en el término de pensar de que deben ser de una manera específica o esperada por la sociedad. Cada uno es particular, único, singular, y tenemos fortalezas y debilidades como todos. Lo que yo les diría es que justamente se apoyen en sus potencialidades, en sus particularidades, y no tanto en sus defectos o en tratar de buscar que deje de ser autista, porque nadie lo deja de hacer. Nadie lo deja de ser. Es como cuando yo veo que quieren eliminar estereotipos porque socialmente queda mal. Siempre y cuando eso no afecta a un tercero o a sí mismo, a su cuerpo, hay cosas que no hay que dejar de... no hay que quitarlas. Y si alguien tiene duda de estar dentro del espectro autista, o que algún familiar está dentro del espectro autista, lo primero que tienes que hacer para mí es recurrir a pedir ayuda. Esto es parte de nuestra identidad. Tenemos un derecho a saber. Esto nos ayuda mucho a formar nuestra identidad. Nos hace conocernos más, nos hace querernos más, porque entendemos mejor y ya no nos culpamos de muchas cosas. Así que yo les recomendaría que se acerquen a profesionales, que consulten sin vergüenza, sin duda, sin miedo de nada, porque esto no es malo. Y si conocen personas dentro del espectro autista, conversen con ellos, pregúntenle, que incluso en diferentes provincias o ciudades o países, para que ellos también los asesoren dónde poder recurrir y pedir algún psicodiagnóstico. Y bueno, María Celeste, una pregunta importante. ¿Tú consideras que el autismo, al menos desde la forma como tú lo percibes, es una discapacidad? Si considero que es una discapacidad, sí, claro que lo considero. Considero que es una discapacidad, pero no en sí porque nuestra condición nos discapacite, sino porque el entorno es el discapacitante, como en cualquier otra condición. Creo que desde el momento que está todo normatizado para un modelo estadístico de personas, ya se nos deja de lado a un montón de sujetos que sean o no, o seamos o no autistas, no encajamos. Entonces, al ser diferente hoy en día, es una discapacidad. Es una discapacidad porque el entorno no nos contempla, no nos ayuda a desenvolvernos de manera independiente, autónoma. Entonces, siempre y cuando el ambiente no se pueda modificar o sea dado de una forma y para siempre, nosotros siempre vamos a estar considerados y vamos a tener un padecimiento sobre nuestra condición más que un sobrevivir. Me parece que es una discapacidad, y no por lo que es la condición en sí. También sí entiendo que hay personas que están severamente comprometidas, o sea, hay autistas que no hablan y que son dependientes de personas. También considero que por eso también es una discapacidad. Hay que distinguir los diferentes tipos de ayudas que necesitan diferentes personas, pero también para ellos, incluso teniendo y necesitando mucha ayuda, el ambiente tampoco es amigable, ni tanto para el que habla y verbaliza y dice sus demandas y deseos, como para el que no. Es el entorno el que nos discapacita. Y cuéntanos, María Celeste, ¿hay en tu familia más personas dentro del espectro autista? Mi familia, sí hay más personas dentro del espectro. Bueno, en mi familia tengo a mis 2 hijos, los más grandes, mi hija de 14 y mi hijo de 11, mi padre de 78 años y mi hermana de 52. Mi hermana tiene trastorno de neurodesarrollo mixto, o sea, TDAH y TEA. Mi papá es TEA. Y mis hijos y yo también. Y tengo un hermano que está en plena evaluación con 43 años. Ya para terminar, ¿tú has podido realizar tu escolaridad, completar los estudios? Sí, yo hice todo lo que es primaria, secundaria y hoy estoy terminando la carrera universitaria en acompañamiento terapéutico. Lo he podido hacer
gracias a que me resulta fácil la cuestión educativa en cuanto a contenido. No así algunas materias o algunas cosas por su lenguaje ambiguo, pero mi interés restringido es estudiar y leer, y eso hace que sea un poco más fácil. Así que he podido lograr culminar todas las etapas y estoy a punto de recibirme ya para fin de año de una carrera universitaria. Bueno, María Celeste, muchas gracias por habernos conseguido esta entrevista. Y bueno, con esto me despido. Les agradezco a todos por verme y por darme este espacio a Diego Moreno, porque es muy importante que se nos escuche, y los dejo con una sola palabra, una sola frase, que es lo que siempre digo, que la normalidad no existe. Así que vayamos por eso y celebremos la diversidad, celebremos la neurodiversidad, porque si el mundo hubiera sido todo igual, no hubiera sido para nada divertido vivir. La heterogeneidad está en el mundo. Tratar de homogeneizarnos y de normalizarnos bajo normas y estadísticas que invisten, que muestra prejuicios sobre las personas de cómo debemos ser en cuanto físico, en cuanto laboral, social, es un grave problema. Así que tenemos que crecer y criar nuestros hijos en el paradigma de la neurodiversidad y en la diversidad cultural y en la diversidad de género, porque la normalidad no existe. La creamos nosotros, pero de manera individual y particular, como singular que somos. Gracias. Y bueno, amigos, esa era toda la entrevista con María Celeste. Si les gustó esta entrevista, denle un like, compártala con sus amigos o quien quiera que le pueda interesar el conocer el testimonio de una mujer dentro del espectro autista. Quiero que en los comentarios me digan qué tal les pareció. Si hay alguna pregunta que quieran hacerle a María Celeste, déjenla acá abajo en los comentarios. Recuerden, amigos, que ya va a estar ahí respondiendo sus preguntas directamente. Yo las voy a leer. También recuerden, amigos, que aquí abajo en la descripción del video van a tener todas las redes sociales de María Celeste, por si ustedes quieren ir, ver lo que publica, todo esto en la descripción. Quiero agradecer a todos los que se han suscrito al canal, han compartido, han comentado, y nuevamente agradezco a los que se han hecho miembros del canal, porque gracias a ustedes es posible seguir haciendo esto de crear videos. Y si tú quieres hacerte miembro del canal, recuerda que lo puedes hacer aquí en el botón unirse, al lado de suscribirse. Hay beneficios exclusivos como videos solo para los miembros, transmisiones en directo. También estamos formando una comunidad privada donde yo tengo un contacto más personal con ustedes. Entonces, los que se quieran unir, bienvenidos. Y no siendo más, les mando a todos un fuerte abrazo y nos vemos, ya saben, en el próximo video. ¡Chao!